Buenos días, chicos. Vamos entonces a dar inicio a lo que respecta a la clase del día de hoy, que corresponde al tema de configuración electrónica. Ya muchos de ustedes han visto este tema anteriormente, lo conocen, es un tema sencillo, pero que a su vez requiere de mucha concentración y mucha práctica para poder realizar los ejercicios de una manera eficaz y efectiva. Vamos entonces a iniciar. Profe. Como ya ustedes saben, les pido que por favor se mantengan en silencio y cuando tengan alguna duda, allí piden la palabra. Configuración electrónica. La configuración electrónica consiste en distribuir a los electrones en los niveles, subniveles y orbitales del átomo. La finalidad es la de conocer cuántos electrones exteriores en el último nivel en el que tiene o que se encuentra y de este modo deducir las propiedades químicas de un elemento en cuestión. Existen diferentes métodos para ordenar los electrones, pero antes de exponer el método a usar, daremos algunas recomendaciones que deben tener en cuenta en todo momento. La primera de ellas es, el número atómico siempre indica el número de electrones para cada electrón. Existe un número máximo de electrones en cada subnivel. Los subniveles se van llenando en forma que se van completando desde el menor nivel de energía hasta el mayor. Otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es el siguiente. En una configuración electrónica, un electrón puede ser representado simbólicamente por, tenemos acá una notación cuántica, 3p1. ¿Qué me indica el número 3? Indica el número cuántico principal, ya eso lo vimos anteriormente, ¿cierto? El p me indica el número cuántico secundario. Y el 1 indica la cantidad de electrones existentes en un tipo de órbita. Si vamos a ver lo que serían los números cuánticos, para este electrón sabemos que n va a ser 3 porque es el número cuántico principal. Ya eso lo vimos anteriormente. ¿Qué es un orbital? Es una región donde existe la mayor probabilidad de encontrar al electrón. En cada orbital solo pueden haber hasta 2 electrones que deben tener giros o espines opuestos, es decir, uno debe indicar hacia arriba, en sentido hacia arriba, y el otro sentido hacia abajo. Para representar gráficamente un orbital se emplea o una cajita con flechas tanto hacia arriba o hacia abajo, o simplemente un casillero abajo, para representar estos orbitales. De esta manera, tenemos 3 tipos de orbitales. ¿Y cuáles son esos 3 tipos de orbitales? Un orbital vacío o semilleno, es decir, perdón, un orbital vacío, que quiere decir que no tiene ninguna presencia de electrones. Un orbital semilleno, donde hay un solo electrón, y un orbital lleno, donde existen los 2 electrones apareados. Entonces, recordemos, ¿cuáles son los tipos de orbitales? Tenemos el orbital vacío, donde no hay electrón, el orbital semilleno, donde hay un solo electrón, y el orbital lleno, donde existen los 2 electrones. ¿Claro hasta allí?
Chicos, ¿claros hasta Sí. allí? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí. Sí. Los Pero quisiera subniveles. saber, Los subniveles. Esta región está formada por un conjunto de orbitales. Para los subniveles tenemos que los subniveles son S, P, D y F. Y como ya ustedes saben, porque lo expliqué en la clase pasada, existen unos valores específicos para el número cuántico L, que sería si es S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3. Recordando entonces sus nombres, S, char, P principal, D difuso y F fundamental. El número de orbitales por subniveles se puede representar como 2 por L más 1. Y el número máximo de electrones por subniveles es 2, que multiplica 2 por L más 1. Teniendo entonces de esta manera que el subnivel S tiene un orbital y por lo tanto permite ¿cuántos electrones? 2. Recordando siempre que en cada orbital solamente pueden existir 2 electrones como máximo. En el P, si tenemos 3 orbitales, ¿cuántos electrones? ¿Cuántos electrones si tenemos 3 orbitales? Si hay 3 orbitales, ¿cuántos electrones permite? 3P. No, no. No. Si tenemos 3 orbitales, ¿cuántos electrones pueden haber? Si sabemos que máximo pueden haber 2 orbitales, 2 electrones por orbital. Y hay 3. ¿Cuántos orbitales? 6. 6. 6. Muy bien, Rodrigo, 6. Luego en el D tenemos, si hay 5 orbitales, ¿cuántos electrones pueden haber? 10. 10. Y si hay 7 orbitales, ¿pueden haber cuántos electrones? 14. 14. Esos son los subniveles, ¿no, profe? Los subniveles. A su vez, también tenemos que tener claro que en el caso de los niveles, llamadas también capas energéticas, es la región formada por subniveles. Y a su vez, cada nivel también le corresponde una capa. Recordemos que los niveles están representados por números, pero la capa está representada por letras. Y se inicia desde la letra K. Es decir, para el nivel 1, su capa es K. Para el nivel 2, la capa es L. Y así sucesivamente hasta el nivel 7, donde su capa es Q. Existen 7 subniveles conocidos. Al mayor nivel de energía, menos estabilidad. Notación cuántica de un subnivel. Recordando lo que les dije anteriormente, tenemos que el n va a ser el nivel de energía o el número cuántico principal, luego tenemos el L, que es el subnivel o número cuántico secundario, y X representado por el número de electrones. Ejemplo, si tenemos 6p3, ¿qué quiere decir eso? Significa que hay 3 electrones ubicados en donde, en el subnivel P del sexto nivel de energía. En el caso del 5s1, ¿cuántos electrones hay? 1. 1. 1. ¿Ubicado en qué subnivel? S. S. ¿De qué 5C. nivel de energía? Quinto nivel. Quinto Del nivel. quinto nivel. Muy Quinto bien. nivel. Pasamos entonces a lo que sería el principio de construcción o el principio de Aufbau. Este principio establece que los electrones se distribuyen en los subniveles en orden creciente de su energía relativa. Aufbau es una palabra alemana que significa construcción progresiva. ¿Cómo calculamos la energía relativa? Facilito. Energía relativa va a ser igual a ¿qué? A N más L. ¿Qué quiere decir esto? Al nivel de energía más el subnivel de energía y su valor correspondiente para L. Recordemos que, ya se los he dicho anteriormente, cada uno de los subniveles tiene un valor específico como nivel cuántico secundario.
S es 0, P es 1, D es 2 y F es 3. Me dan la siguiente notación cuántica, 2P5, y me piden que calcule su energía relativa. Recordemos, la energía relativa es N más L. ¿Quién va a ser N? El nivel. ¿Y cuánto es el nivel? 2. ¿Quién va a ser L? Lo tomo por el subnivel, P. ¿Cuál es el valor de P en L? 1. 2 más 1, 3. Entonces su energía relativa va a ser 3. Vamos a ver este otro caso. Profe, quisiera saber la energía relativa. ¿Cómo es el nivel de energía, su nivel de energía? El nivel de energía viene a ser, Rodrigo, el espacio más amplio donde se encuentra el electrón. Es decir, el número cuántico principal. Ok, continuamos entonces. El número cuántico principal, papá. En 4 de 8. ¿Cuál es el valor para N? 4. 4, muy bien. Y para L, 4. si es 3. D, si es D, No, 2. 2. Entonces, ¿cuánto sería su nivel de energía, su energía relativa? 6. 6. Muy bien. En el 5S1, ¿el valor para N? 5. 5. Y para L, 0. 0. Por lo tanto, la energía relativa sería 5. 5. Y en el último, 4F11, ¿el nivel cuánto es? 4. 4. ¿El valor para L? 3. 3. ¿La energía relativa sería? 7. 7. Muy bien. Si se dan cuenta, para la energía relativa solamente debemos tomar en cuenta el nivel y el subnivel, pero no tomamos en cuenta la cantidad de electrones. ¿Claro con eso? Sí, profe. Si yo, por ejemplo, les Sí, digo, profesor. si yo, por ejemplo, les digo, ¿quién tiene mayor nivel de energía? ¿El 4S1 o el 4S2? 4S2. Hagan el cálculo de 4S1 y 4S2. ¿Quién tiene mayor nivel de energía? S2. S2. Es la misma. Porque recordemos que solamente tomamos en cuenta el nivel y el subnivel, no tomamos en cuenta los electrones. Es como que si yo les diga 2P5 y 2P6. Al final de cuentas solamente tomo en cuenta el 2 y el 1 y siempre me va a dar 3. ¿Me expliqué con eso? Sí. Sí, profe. Sí. Diagrama de Müller o regla del serrucho. Es fácil. Sí. La aplicación del principio de Aufbau da origen a una regla mnemotécnica para determinar la configuración electrónica de los átomos, que viene a ser el diagrama de Müller. Es un diagrama que, como ustedes ya lo han visto anteriormente, toma en consideración tanto los niveles como los subniveles y la cantidad de electrones que puede tener en cada orbital. Sin embargo, yo soy de los que piensan que no es necesario memorizarse el diagrama, sino saber cómo se construye. Eso es lo importante. Ustedes sepan cómo lo pueden construir. Y es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Cuántos son los niveles de energía? Son 5. ¿Seguro? 5. Sí. No, son 6, 6, 6. ¿Seguro? 7. 7. 6 son. Entonces colocamos los 7 niveles de energía. Ahora bien, si nosotros tenemos un nivel de energía, vamos a tener un subnivel. ¿Y cuáles son los subniveles? Si estos son los niveles, ¿cuáles son los subniveles? N. S. Son 4, exactamente. ¿Cuáles son? S, F. P. P, D y F. muy bien. Entonces, si nosotros tenemos un solo nivel, vamos a tener un solo subnivel, que es S. S. Si tenemos dos niveles, vamos a tener dos subniveles, el S S y P. y el P. Si tenemos 3 niveles, ¿cuántos subniveles vamos a tener? S, P y Es D. S, P y D. Si tenemos 4, los 4 subniveles, S, P, D y F. F.
Si tenemos 5 niveles, se mantienen los mismos 4 subniveles, S, P, D y F. A partir del 6 comenzamos a disminuir. Entonces ahora vamos a tener solamente, en vez de 4, vamos a tener 3, S, P y D. Y en el 7, S, P. S y P. ¿Claros hasta allí? Sí. Sí, profe, sí. Si Sí, tenemos, profe. Sí, profesor. si tenemos un nivel, vamos a tener un subnivel. Si tenemos 2 niveles, vamos a tener 2 subniveles. Y así sucesivamente. Ok. ¿Cuántos orbitales hay en S? 2. ¿Segura? 2. ¿Cuántos orbitales? Uno. Un solo orbital. Y si hay un solo orbital, ¿cuántos electrones pueden haber? 2. ¿Cuántos orbitales hay en P? 6. Y lo que hacemos es que Cinco, terminamos de completar con los niveles. Una cosa es cantidad de orbitales y otra es la cantidad de electrones. Es decir, las cantidades de orbitales vienen a ser como la casa y los electrones los que habitan las casas. Entonces, ¿cuántos orbitales hay en P? 6. 6. ¿Cuántos? 6. Orbitales. ¿Cuántos orbitales hay? 1. 3. Y por lo tanto, ¿cuántos electrones pueden haber? 6. Seguimos completando 6. los niveles. En el D, ¿cuántos orbitales hay? 10. Orbitales. 4. Repito. Cinco, Una cinco, cosa cinco, es cinco. orbital y otra cosa es 4. electrones. 5. 5. 4. 5 orbitales y por lo tanto hay 10 electrones. Completamos con los niveles. ¿Cuántos orbitales hay en F? 7. 7. ¿Y cuántos electrones? 14. 14. Y luego 14. lo que hacemos es trazar las líneas diagonales. ¿Por qué se le conoce como la regla del serrucho? Porque asemeja el movimiento que se hace al cortar con un serrucho. Si nosotros vamos a cortar con un serrucho, vamos hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Lo mismo sucede en este caso. Vamos hacia abajo, nos regresamos, hacia abajo, nos regresamos, hacia abajo, nos regresamos, hacia abajo. Y así sucesivamente, cumpliéndose entonces la regla del serrucho. O sea, estoy arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y así sucesivamente. ¿Me expliqué? Sí, profe. Te explicó. Escribiendo configuraciones electrónicas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Conocer el número de electrones del átomo. Como vamos a trabajar con átomos neutros, se cumple el PES. ¿Y qué es el PES? Protón igual a electrón igual al Z. Es decir, que el número atómico me va a indicar la cantidad de protones y la cantidad de electrones. Luego, ubicar los electrones en cada uno de los niveles de energía, comenzando desde el nivel más cercano al núcleo. Respetar la capacidad máxima de electrones para cada subnivel. Recordemos, en el S, 2 electrones, en el P, 6, en el D, 10 y en el F, 14. Verificar que la suma de los superíndices sea igual al número de electrones del átomo. Esto es importantísimo para que tengamos la configuración electrónica correcta. Vamos a ver este primer caso. Me están dando la notación global ZN para el sodio. Y me piden configuración electrónica para 11 electrones, porque si este es el Z, esta es la cantidad de electrones. Tenemos que comenzar a construir la configuración electrónica hasta llegar a 11. Comenzamos. Recordemos que todas las S llevan como superíndice 2, todas las P6, D10 y F14. Entonces sería 1S, 2. Bajo, subo, vuelvo a bajar. 2S, 2. Vuelvo a bajar. Subo. 2P, 6. ¿Cuánto llevo hasta el momento? 1S2, 2S2, 2P6. 10. ¿Cuánto? Llevo 10 electrones, suponiendo 2 más 2, 4 más 6, 10, pero me piden 11. Después del 2P6, ¿quién viene?
3S, 2, porque todas las S llevan 2. Pero si yo coloco el 2, me voy a estar pasando, voy a colocar 2, voy a tener 12 y no necesito 12. ¿Qué es lo que hago? Tomo solamente 1, el que me hace falta. Me quedaría 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Y así completo los 11 electrones que me están indicando. ¿Alguna Profesor. duda con ello? Dime. Yo lo puedo hacer con la regla de serrucho, ¿no? Es que lo estamos haciendo con la regla del serrucho. No digo, es que está acá, no, acá está en, ¿cómo se llama? Todo horizontal, digo. Sí, también. A ver. O sea, Profesor, dime, profesor, una consulta, quisiera saber la esquema de llamada de los orbitales atómicos. Quisiera saber. Sí, papá, esa es la regla del serrucho para hacer la configuración electrónica. O sea, profe, o sea, es un número cuántico, ¿no? El número, y con ella determinamos el número cuántico. Ok, ¿cuál sería entonces el número cuántico para esta configuración electrónica? Recordando la clase pasada, n es el número cuántico principal, por lo tanto es 3. 3. Para el L es S. ¿Y cuál es el valor de S? 0. 0. Cero. Muy bien, Rodrigo. Y si tiene un solo orbital, en este caso, ¿cuál va a ser el Igual valor? 0. Igual 0. No, profe, que me confundí. Daniel, esto es lo que me comentabas, ¿no? Hacerlo de forma completa, horizontal. Sí. Daniel o Khaled, ¿cuál era el que me estaba comentando? ¿De qué, profe? Que me decías que si lo podías tener en vez de la regla del serrucho, tenerlo todo en horizontal. ¿Era a esto que te referías? No, yo no dije nada, profe. Ok. Bueno, tomando en consideración la regla del serrucho, podemos tenerlo de esta forma, que es una regla horizontal. Este es el orden que siempre deberíamos cumplir. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. Escribe la configuración electrónica para los subniveles de los siguientes átomos. Flúor 9. Comenzamos. 1S, 2. 2S, 2. Van 4. ¿Cuánto me falta para llegar al 9? 8, 9, 10. Si tengo 4, ¿cuánto me falta para llegar al 9? 5. Viene el 2P6. Si yo coloco el 2P6, me paso, solamente tomo la cantidad que me hace falta, que es 5. 2P, 5. A ver, traten ustedes, saquen lápiz y papel para que hagan estos. El 15, el Z15 y el Z20. Ya. Pero la copió, ¿no? ¿Qué hacemos, profe? La configuración ¿qué electrónica, la configuración electrónica para el fósforo 15 y calcio 20. Ya lo hice. Ok, Ya lo hice. Ya, profe, ya lo hice. Vamos a esperar por los demás. Ya, profe, ya terminé. Vamos a esperar que los demás terminen también. Hagan igual los otros dos, Z30 y Z38. Activen sus cámaras, por favor, para ver que estén trabajando. Lady, tu cámara, Luciana, Dominic, Andriani, Alejandra, Daniel. Ya Khaled la tiene activa. Daniel, Diga, profe, diga. tu cámara, papá, por favor, para verificar que estén trabajando.
Andriani, Alejandra. Ya, profe, ya terminé. Muy bien, papá. Vamos a esperar que los demás también terminen. Ya, profe. Ya, profe. Profe, creo que ya está. ¿Ya terminaron? Sí, Con los creo. 4 ejercicios. Sí. Ah, Ok, no, solo hice el primero, bro. Me faltan hagan los los 4. otros. Hagan los 4. Daniel, tu cámara. Andriani. Lady, Dominic, Alejandra. Quiero ver que estén trabajando, por favor. Ok, muy bien, Lady. No, profe, mi cámara no la puedo activar ahorita. Ok. Listo, profe, ya terminé. Ok, papá, vamos a esperar un momentito que los demás terminen también. Ya está bien, profe. Profe, ya terminé. Ok, vamos a continuar entonces. Para el fósforo 15, ¿cómo se quedaría la configuración electrónica? Vamos a ver. Alejandra, ¿cómo quedaría la configuración electrónica? Alejandra, Dígame, profe. ¿cómo quedaría la configuración electrónica para el fósforo 15? Espéreme. ¿Cómo? Espéreme, ahorita le digo. Profe, yo, Espérense un momento, por favor. Ya. Ok, dime. 1S2. Ajá. 1S2. Luego. 2S2. Ok. 2P6. Ok. 2S2. Ajá. Nuevamente. 4S2. Nuevamente 2S2. ¿No se puede repetir? No, porque es que vas en un orden específico. Mira, quedaría 1S2, 2S2, 2P6, y ahí llevamos 10. 3S2, llevamos 12. ¿Estaría correcto si termina en 3P1? Ah, sí. ¿Seguros? ¿Estaría correcto si termina en 3P1? no, No, no. No, ¿en No. qué debe terminar? 3P6. 3P3. 3P3, porque tenemos que sumar 2, y 2 son 4, y 6 son 10, y 2 son 12. Me faltarían entonces en el 3P3. ¿Ok? Es importante siempre hacer la suma. Vamos a ver el otro caso. Dominic, calcio 20.
Profe, todavía no lo hago. Siga que lo hago. ¿Yo, profe? Ajá, dime. ¿Yo? Dime. 1S2, Ok, 2S2, muy bien. 2P6, Ok, 3S2, muy bien. 3P6, Correcto. 4S2. Gracias. Muy bien. Muy bien. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. ¿Todos lo tienen así? Sí, profe. Sí, ya lo hice. A ver, ¿quién me dice la del SIN 30? Yo. Ok, dime. 1S2, 2S2, 3P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Correcto. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Ahora bien, algo que tenemos que tener claro, chicos. La configuración electrónica siempre debe estar ordenada en forma creciente de sus niveles. ¿Qué quiero decir con esto? Si tenemos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, no puedo pasar al 4 y después volver a pasar al 3. Bajar al 3, ¿qué hago? Coloco primero el 3D10 y luego coloco el 4S2 para que esté en orden de los niveles. Digo la última, No, profe, digo la última. ¿Perdón? Digo la última. Ah, ya, un momento. Ok, ahora sí, dime la última. 1S2, 2S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6 y 5S2. Muy bien. Ahora bien, si tomamos en cuenta lo que les acabo de decir anteriormente, de que la configuración electrónica debe estar ordenada de acuerdo a la forma creciente de sus niveles, ¿cómo me quedaría correctamente esta última configuración electrónica? Lo que tenemos que hacer es reordenarla solamente. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos para reordenarla? Si necesitamos que esté en orden creciente de su número atómico. Vemos que aquí tenemos 1, 2, 2, 3, 3, 4 y vuelvo a bajar al 3. ¿Qué es lo que hacemos? Este 3 de 10 lo paso antes del 4S2. Porque como les dije, la configuración electrónica debe estar ordenada en orden creciente de su nivel. Por ello, entonces, ¿cómo me quedaría? De esta manera. Lo que hicimos fue pasar el 3 de 10 antes del 4S2. ¿Lo vieron? Sí. Okay. Sí, profe. Sí. Vamos con otro aspecto, que es la notación global externa. Es más compacta que la anterior. Se reemplaza parte de la configuración electrónica por el símbolo del gas noble del Z inmediatamente anterior al elemento. ¿Cuáles son los gases nobles? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radión. Por ejemplo, si en este caso nosotros vamos a realizar la configuración electrónica del sodio, como ya lo habíamos hecho anteriormente, la podemos hacer de esa manera o también podemos decir que colocamos la configuración o el símbolo del elemento del gas noble, en este caso el neón, y sabemos que el neón representa el 10 y seguidamente por el 3S1 que es el que nos hace falta. Lo que hacemos es que suprimimos y sintetizamos el 1S2, 2S2, 2P6 en neón. Este tipo de práctica, a pesar de que pudiese ser más corta, requiere de mayor práctica para que no incurran en error, porque tienen que saber muy bien hasta dónde, hasta qué subnivel de la configuración electrónica llega, por ejemplo en este caso el neón 10, para que ustedes puedan saber
a dónde van a continuar. A pesar de que es una forma, yo en lo particular no la recomiendo porque ustedes tienden a confundirse mucho. Prefiero que lo hagan de la forma tradicional, pasito a pasito, para que no se confundan. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Sin embargo, se los voy a dar los ejemplos. Vamos a suponer, me están pidiendo la configuración electrónica para el aluminio 13. Ya yo sé que el neón está representado por 10 electrones, entonces coloco 10. Y a partir del 10 comienzo a contar. Pero no puedo comenzar desde el 1S1 porque ya eso está incluido en este 10. Después de que ya yo superé los 10 electrones, viene el 3S2 y el 3P1 y allí es que los termino de completar. Intenten ustedes hacer, por ejemplo, el del selenio 34. Si es selenio 34, ¿qué gas noble pueden utilizar para completar su configuración electrónica? Pueden utilizar el criptón, que es 36. Sí. No, porque No. ya se están pasando. Tiene que ser el anterior. ¿Cuál sería? El Argón. argón. Y a partir del Argón. argón comienzan a completar. ¿Cómo les quedaría? ¿Qué pasó, profe? Profe, ¿y A por qué ver. comienza con el 3S1? S2. Porque ya aquí me estoy tomando en cuenta los primeros 10 con el neón. Es decir, yo lo que estoy es sintetizando. Vamos a retomar entonces el anterior. Vean que esta sería la configuración electrónica para el sodio. Pero ¿qué hago? Ya. Lo que hago es suprimir y completar lo que es el 1S2, 2S2, 2P6. Digo que todo esto está implícito en el neón 10. Y ya Ajá. después lo que hago es continuar a partir del 3S1. Ah, empieza desde ahí, el 3S1. Claro, porque ya tengo 10, pero si yo tuviese 18 es distinto. Si yo tuviese, por ejemplo, si me pidiesen la configuración electrónica para el boro, que el boro es 5, ¿cuál voy a utilizar de los gases nobles? El 2, que es el helio. Entonces coloco helio, que ya me está tomando en cuenta 2 electrones, y después del helio, ¿quién viene? Si ya me está tomando en cuenta 2 electrones. Tengo que colocar 2P, 2P6. pero seguro, porque si ya tengo 2 electrones, estoy tomando es aquí, un S2 completo con 2S2 y 2P1. Y ahí estaría completando los 5. O sea, ya no voy a comenzar desde el principio porque ya lo estoy cambiando por el gas noble. Si, por Ok. ejemplo, en este caso, si yo voy a cambiarlo por el argón, coloco argón 18 y después del 18, ¿quién sigue en la configuración electrónica? Después de que ya yo llegue a 18, Ya lo tengo, vean. ¿cómo quedaría? Un S2, 2S2, 2P6. Claro, pero la estás haciendo Eh, con la forma tradicional. Si la harías tomando en cuenta los gases nobles, ¿cómo te quedaría? 4. ya, un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. No, porque ya, si ya tú estás tomando en cuenta los 18 electrones, tienes que continuar después del 18, o sea, a partir del... Después de los 18, ¿no? Exacto, Ah, ya después del entendí, 18. Porque ya el profe. 18, ya hasta el 18 lo estás representando con el argón. Ya, 4S2. Muy No, bien. 3D10. No, Ajá, 4S2, exacto. 4P6. 4S2, 3D10, 3D10, 4S2. 4P4. Sí, sí. Y ya lo que hacemos es reordenarlo. Podemos colocar el 3 de 10 adelante y luego continuamos con el 4 de 0. ¿Ok? Les dejo estas otras dos para que ustedes las hagan de tarea y puedan repasar. Si quieren las anotan, de todos modos ya las tienen en el cubículo la presentación. Ok. Principio de máxima multiplicidad de Hahn. La regla de Hahn es una regla empírica obtenida
por Hahn, en que enuncia lo siguiente: al distribuir electrones en orbitales del mismo subnivel, primero se trata de ocupar todos estos orbitales antes de terminar de llenarlos. Esto es, los electrones que deben tener igual sentido de spin antes de aparearse. ¿Qué quiere decir esto? En palabras más resumidas, que nosotros no podemos colocar un electrón con sentido hacia abajo si llegamos a tener orbitales vacíos. Es decir, yo primero tengo que asignarle un electrón con sentido hacia arriba a todos los orbitales para poder comenzar a colocar electrones con sentido hacia abajo. Nunca puedo colocar un electrón con sentido hacia abajo si tengo orbitales vacíos. Veamos de esta manera. Para el Z7, vemos que tenemos aquí la configuración electrónica y se están llenando primero todos los que van hacia arriba y por último completamos con los que van hacia abajo. A sub 16, ¿cuál sería su configuración electrónica? 1S2. Después, ¿cuál sigue? 2S2. 2S2, muy bien. ¿Quién le sigue? 2P6. 2P6. Después, ya llevamos 10. Después del 2S2. Profe, todo está en cúbico. 3S2. Sí, esto está en cúbico. 3S2. Luego, ya llevamos 3P6. 3P4. 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 Ah, no. Sí, está bien. Ahora bien, recordemos entonces, ¿cuántos orbitales hay en S? Orbitales. 2, 1. Orbitales. Uno solo, muy bien, uno Sí, solo. uno. En el otro S también hay uno solo. ¿Cuántos orbitales hay en P? 3. 3, muy bien. En S, 2. No, 1. 1. ¿Y en P? 1. 3. Ya tenemos los orbitales. Ya tenemos los orbitales. Ahora vamos a comenzar a llenar los electrones. En este primer electrón, en este primer orbital, 1s2, va hacia arriba, hacia abajo. Abajo. En este segundo orbital, hacia arriba, hacia abajo. Y hacia abajo. 2p6, hacia arriba. Arriba. El siguiente lo coloco hacia Arriba. abajo. Arriba. Hacia arriba, porque no puedo dejar en un mismo subnivel orbitales vacíos. Hacia arriba, y luego continúo hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Y hacia abajo. En el 3S, hacia arriba, y luego hacia abajo. 3P4, hacia arriba. ¿Cuál sigue? Hacia arriba. arriba. Hacia arriba, porque no puedo dejar orbitales vacíos. Hacia arriba, y luego si completo Hacia arriba. Abajo. hacia Y abajo. hacia abajo y hacia abajo. Ok, No, uno más, porque es 4. ya están los 4. Ujú. Tengo, veamos de nuevo, 1, 2, 3 y 4. ¿Lo ven? Sí, profe. Ok. Sí, sí, sí. Recordemos que al inicio vimos lo que eran los tipos de orbitales. Hablábamos de orbitales llenos, semillenos y vacíos. Para el primer ejercicio del nitrógeno 7, ¿cuántos orbitales llenos hay en este primer ejercicio? ¿Cuántos orbitales llenos hay? Llenos es que tengan sus 2 electrones. 1s2, 2s2, Ajá, pero ¿cuántos hay? ¿Cuántos orbitales hay llenos? 5. Llenos. Para que sean llenos tienen que tener sus 2 electrones. En este Hay dos. ejercicio. 2. 2. ¿Cuántos hay semillenos? 3. 3, ¿Y vacíos? Ninguno. 0. 0. Por eso me queda de esta manera. 2 son llenos, 3 son semillenos y vacíos 0. En este segundo ejercicio, ¿cómo quedaría? ¿Cuántos tenemos llenos? 7, 7. 7. ¿Semillenos? 2, ¿Y Dos. vacíos? ¿Y vacíos? 0, 0. Muy bien. 7 Cero. llenos, 2 semillenos y 0 vacíos. Muy bien. Continuamos entonces. Ahora vamos a ver el caso de la configuración electrónica para iones. Para ello tenemos que tener claro las siguientes definiciones. En los cationes, los átomos pierden electrones.
Y en los aniones, los átomos ganan electrones. ¿Y los electrones qué carga tienen? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positivo. Los Negativa. electrones. Negativa. 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 Si me dicen sodio 11 y me dicen que tiene una carga negativa, él está ganando o perdiendo electrones. Si tiene una carga Perdiendo. Perdiendo. Ganando, profe. Ganando. Recordemos, ¿los electrones tienen carga positiva o negativa? Negativa. Negativa, muy bien. Negativa. Ahora bien, si la carga que me están colocando es positiva, ¿él está ganando cargas positivas o él está ganando cargas negativas o las está perdiendo? Bueno, pues Perdiendo. perdiendo. Entonces, quiere decir Más que se si está tiene... perdiendo y menos está ganando. Exactamente, si tiene Pierde carga electrones. positiva, pierde electrones. ¿Cuántas cargas positivas tiene? Uno. Uno. Sí, no, Entonces, ya su uno. Z, su configuración electrónica no la vamos a hacer en base a 11 electrones, la vamos a hacer en base a 10. ¿Por qué? Porque al tener una carga positiva, quiere decir que está perdiendo electrones. Y si tiene una carga positiva, me indica que pierde un electrón. Ok, entonces ya no lo vamos a hacer en base a 11, sino en base a 10. Por lo tanto, su configuración electrónica quedaría como 1s2, 2s2, 2p6. ¿Claro con eso? Sí. Sí, Veamos el profe. caso contrario. Sí, Veamos el profe. caso contrario. En el azufre 16 tiene dos cargas negativas. Como los electrones son negativos, si tiene carga negativa, se la vamos a sumar. Entonces, ya no lo vamos a hacer en base a 16 electrones, sino que lo vamos a hacer en base a 18. 18. Su configuración electrónica ya no va a terminar en 3p4, sino que va a terminar en 3p6. En resumidas cuentas, si la carga es positiva, restamos electrones. Si la carga es negativa, sumamos electrones. Veamos este caso. Para un anión, determinamos la carga, se determina la cantidad de electrones y luego se realiza la configuración electrónica. Si él tiene, su Z es 8 y tiene dos cargas negativas, ¿se le suman o se le restan? Si la carga es negativa. Se le suma. Se le le suma. suma. Entonces ya no van a ser 8, sino que van a ser 10. 10. Por eso su 10. configuración electrónica va a quedar 1s2, 2s2, 2p6. Si el 2p6. fósforo es 2p6. 15, pero tiene tres cargas negativas, ¿se las sumamos o se las restamos? Estamos. Vamos. Sumamos. Y me va a quedar de esta manera. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Y me va a dar que es 6 ¿cuánto? más 2, 6, 7, 8, 3, 10, 12. 3, 4, 5, Y y aquí 3, y 3 más 6 es 3, 3, tenemos 4, 2. 8, 9, 10. 10, profe. Un momento, Rodrigo. Ya, profe. Profe, por mientras voy a hacer el boletito que me parece hasta que llora. Ok. Ajá, tenemos entonces 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, si vamos hasta aquí, 12. Y ya tenemos que llegar hasta dónde? Hasta el 18, porque le vamos a sumar los electrones y va a terminar en 3p6. ¿Claro hasta aquí? Sí. Ok. Sí. Sí. Veamos ahora el caso contrario. Aquí me dice que es para un catión, su carga es positiva. Si su carga es positiva, ¿en base a cuántos electrones vamos a trabajar el oxígeno? ¿En base a 8? 9. 7. No. 7. No, 7, Porque 7, la carga es 7. positiva. Tío. Y me va a quedar como 1s2, 2s2, 2p3. Y aquí en el caso del fósforo más 3, ¿en base a cuántos electrones vamos a trabajar? 12. ¿Y cómo quedaría 3. su configuración electrónica? 12. Un S2. Ajá, háganla. Un S2, 2 S2, 2 P6, 2S2, Después del No, 2 sí. 3 S2. 3 S2. Muy bien. Continuamos entonces. Estas se las dejo para que ustedes la hagan de tarea, donde pueden tener
en este caso el calcio más 2, si es calcio más 2, ¿en base a cuántos electrones la van a hacer? 18. 18. ¿Y el hierro más 18. 3? ¿Y el hierro 26, más 3? 23. 23. Muy bien. También tenemos ciertas anomalías en la configuración electrónica. Al desarrollar la configuración electrónica encontramos una serie de secciones, a las cuales consideramos como anomalías. Entre tantas tenemos los antiserruchos, que se presentan en los grupos 6 y grupo 1 de la familia B. Vamos a ver de qué se trata eso. Tiene que ver con la estabilidad del compuesto. Ya ustedes, como es bien sabido por ustedes, ninguna configuración electrónica puede terminar ni en D4 ni en D9. ¿Por qué? Bien. Porque es inestable. Aquí tenemos que esta, pues, para el Z24, su configuración electrónica estaría terminando en 3D4, pero como ninguna configuración electrónica puede terminar en D4 ni en D9, ¿qué hacemos? Se le pasa un electrón del subnivel 4S2 al 3D4 para que se convierta en 5. Y este, en vez de quedarme en 2, como se dio 1, le va a quedar en 4S1. Y allí la configuración electrónica de ese electrón sí va a ser estable. Lo mismo sucede con el cobre 29. Como la configuración electrónica termina en 3D9, ¿puede terminar así? No. No. ¿Qué hacemos? No. El 4S2 le cede un electrón para que él se convierta en 3D10. Y él queda como 4S1. ¿Claros con eso? Sí, profe. Ok. Sí. Vamos a ver este primer problema. ¿Cuál es el número atómico de un átomo cuya configuración electrónica termine en 3D3? Ya lo habíamos hecho anteriormente, donde me dan el número atómico y hacemos la configuración electrónica. Pero en este caso es al contrario, me están dando la terminación de la configuración electrónica y me piden que determine el número atómico. Para ello debo tomar en cuenta la configuración electrónica y la regla del serrucho. Es decir, tengo que buscar llegar hasta ¿dónde? 3D3. Hasta el 3D3, muy bien. Y me ubico acá, ¿dónde está? Procedemos a sumar los electrones. 2, si ya hice la configuración electrónica, hasta el 3D3. 2, 4, 10, 4, 12, 10, 18, 12. 20, 23. Entonces, ¿cuál es el Z del elemento? 23. 23. 23. Aquí no es 18, es 23. ¿Ok? Entonces, repito, sumamos los electrones y la respuesta correcta va a ser C, 23. 23. Cuidado con eso, chicos. 23, no 18. ¿Ok? Vamos con otro. ¿Claros con ese ejercicio? Sí, profe. Sí, profesor. Me dice, determina el número de electrones desapareados. Y me dice, me dan este núcleo. En un núcleo, ¿quién se encuentra en la parte inferior izquierda? 89. Recordemos, tenemos aquí este núcleo. En la parte inferior izquierda se encuentra el Z. En la parte superior izquierda el número de la masa. Y luego en la parte central el símbolo del elemento. Si me están pidiendo determinar el número de electrones desapareados, ¿qué debo tomar en cuenta y conocer? El Z. ¿Y cuánto es el Z? 29. Recordemos que el Z se ubica en la parte inferior izquierda. Si el Z es 29, ¿qué debemos hacer? La del pez. Debemos utilizar la configuración electrónica. Es decir, determinamos la configuración electrónica para el Z29. Y me quedaría de esta manera. ¿Estaría correcta esa configuración electrónica? No. No. ¿Por qué? Porque el 3 Porque termina en 9. 9. Muy bien, termina en 3 de 9. Además de que tampoco está en orden. ¿Qué debemos hacer? Le pasamos un electrón del 4s2 al 3 de 9 y además colocamos el 3 de 10 adelante para que siga el orden. Quedando de esta manera. Ya vemos que aquí sí está estable y está en el orden. El 4s1 le cedió un electrón al 3 de 9 y además está en orden. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4. ¿Claros hasta allí? Sí, profe.
Ok, si ya tenemos la configuración electrónica, entonces procedemos a determinar sus orbitales, porque al fin y al cabo lo que me están pidiendo es la cantidad de electrones desapareados. En S, ¿cuántos orbitales hay? 1, 1. Igual acá, S1. En P, ¿cuántos orbitales? 3, 3. En S1, en 1, P, 3, 3. En D, 5. 5. Y en S1. Ok, comenzamos a llenar los electrones. En el primer caso, 1S2. Aquí, chicos, es 4S1. ¿Ok? ¿Lo vieron? Sí, sí. 4S1. Sí. Ok, comenzamos a llenar los electrones. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia abajo. Aquí, hacia arriba. Luego, ¿qué sigue? Hacia Hacia abajo. Hacia Arriba, arriba. No puedo colocar Arriba. hacia abajo si tengo orbital vacío. Hacia arriba, Ah. hacia Ok. abajo, hacia abajo, hacia abajo. Hacia abajo, hacia Luego abajo. acá, hacia arriba, Hacia arriba, hacia arriba, hacia hacia abajo. abajo. Aquí, hacia arriba. hacia arriba, Luego, hacia arriba, hacia arriba y luego hacia Hacia abajo, abajo. hacia abajo, hacia abajo. hacia abajo, Hacia abajo, hacia Acá, abajo. hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, Hacia arriba. Hacia abajo. hacia No, arriba, hacia hacia arriba, hacia arriba. arriba. Y luego continuamos hacia Abajo, abajo. abajo, Hacia abajo. abajo. Hacia abajo, hacia abajo y hacia Y en el abajo. último, hacia arriba, hacia abajo. Aquí, como es 4S1, solamente lleva un solo electrón hacia arriba. Ahora bien, la pregunta es, determina el número de electrones desapareados. Que los electrones desapareados es donde hay un solo electrón en ese orbital. ¿Y cuántos electrones desapareados hay? 1, 1. Uno solo. Por eso Uno. la respuesta es la opción B. B. Es un solo electrón. ¿Claros hasta allí? Sí, sí, profe. Sí. ¿Alguna duda? No, No. profe. No. Ok, tenemos otro problema. Dice, si la configuración electrónica de un átomo termina en 3p6 y posee 24 neutrones, determina el número máximo. Recordemos entonces que la fórmula para calcular el número de masa es A es igual a Z más N. A es igual a Z más N. ¿Cómo obtenemos? En este caso, desconocemos el valor de A, que es de hecho el que me están pidiendo, desconocemos el valor de Z, tenemos la cantidad de neutrones porque me la da el ejercicio, pero a su vez tenemos la configuración electrónica, que dice que termina en 3p6. A través de la configuración electrónica, ¿qué podemos conseguir? Si me están pidiendo calcular A, el número. muy bien. A través de la configuración electrónica podemos conseguir el número atómico. Entonces, ¿por qué? Porque si ya me están viendo calcular A y A es igual a Z más N y ya yo tengo el valor de N, me falta el valor de Z. Tengo que llegar hasta el 3p6. Y contamos. ¿Cuántos electrones hay hasta el 3p6? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ¿Cuánto habrá? 18. 2, 4, 18. 10, 12, 18. 18. Muy bien. Entonces, con la configuración electrónica conseguimos el número atómico, es decir, Z. Obteniendo entonces que el número atómico es 18. 18. Entonces, ¿cómo procedemos a hacer el cálculo? Está facilito. Z, ¿cuánto 18 más es? 24. Exactamente. Si la 42. fórmula es A es igual a Z más 10 más neutrones, 22. esta es 18 y los neutrones son 42. 24. 42. Por lo tanto, el número de masa va a ser 42. 22. ¿Alguna 42. duda, chicos? No, No. profe. ¿Seguros? Ninguna. Sí. ¿Todo claro? Todo claro. Sí, profe. ¿Algo que quieran aclarar? Ay, ¿Algo que Dios mío, quieran no. aclarar antes de finalizar, chicos? No, profe. Una tarea. ¿Va a haber examen? No, ¿Va a haber hay examen? Ajá, chicos, no hay examen. Si revisan el currículum, en Currículum coloqué, chicos, por favor, vamos a hacer silencio para que me puedan escuchar. Sí, Gracias. cállese.
Ok. Andreani, Agresiva. ¿cuál es la forma correcta de pedir que hagan silencio? No es así, ¿verdad? Silencio, por favor. Ya te lo he dicho otras veces. Ok. No, una, porque hablo ahorita. No, en clase, no, anteriormente me refiero. Ah, El año pasado también. Más de Ok. 3. Ok, chicos, les explico. En Cubicol coloqué las pautas para la clase de hoy. A lo que es ingresar a Cubicol y Ok. leer las pautas, se darán cuenta que les estoy dejando una guía de ejercicio. Ya la guía de ejercicio la tienen en Cubicol, la deben descargar. Hoy a las 4:45, si mal no recuerdo, tenemos la asesoría. ¿Qué pasa? Sí. ¿Verdad la asesoría? Voy a sacar el 4:45. Deben entonces descargar la guía de ejercicio, ponerse Ya a descargué. ponerse a resolverla y Profe. así las dudas que tengan se las aclaro yo en la asesoría. Que confirmando el Profesor, inglés. Solamente sale en la esa es la diapositiva. tarea, ¿no? Ajá, dime. Esa es la tarea, ¿no? Sí, esa es la tarea. La tarea Ah, ya. tienen, como Ok. les digo, ya la tienen en La copiamos en el cuaderno, ¿no, profe? Y luego se la enviamos por ahí, ¿no? Exacto. Le voy a dar las pautas a pesar de que ya están en Cubicol. Descargan la guía de ejercicio. Ahorita comienzan a resolverla. ¿Por qué les digo que la comiencen a resolver ahorita? Porque las dudas que tengan, recuerden que a las 4:45 tenemos asesoría y en ese momento les voy a aclarar todas las dudas que tengan en base a la guía. Si ustedes no se han puesto a resolver la guía de ejercicio, cuando sea el momento de la asesoría no van a tener dudas. Y recuerden que las dudas se aclaran es en el horario de asesoría. Entonces, por eso es necesario que ustedes se pongan a resolver la guía y las dudas que tengan se las aclaro al horario de las asesorías. Después de la asesoría, ya igual tienen chance para entregar la guía por Cubicol hasta mañana a las 11:59 de la noche. Es decir, ustedes resuelven su guía en su cuaderno, le toman foto y por medio de Cubicol, no por WhatsApp, me envían la resolución de la guía. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda, chicos? Ninguna. No, profe. Bueno, No. que se diviertan No. resolviendo la guía de ejercicio y nos vemos a las 4:30 para sí. aclarar la duda. Ya, Qué buenas profe, vibras. Normal. Buen provecho Chao, profe, chao. Ya, chao, profe. y a resolver la Chao. guía, chicos. Chao a todos. Chao. A resolver la guía.